Hola, ¿cómo están? Iniciamos a partir de ahora un recorrido por la teoría de la Gestalt. Quienes les hablan, licenciada María Cecilia Bararda, el arquitecto Marcelo Ceballos, quienes somos integrantes de la Cátedra Bertero. Vamos a ir acompañándolos en este recorrido virtual por esta presentación que se refiere a esta teoría de estudiosos alemanes a principios del siglo XX, quienes crearon este fundamento, investigaron acerca de esta teoría de la percepción. Bueno, vamos a ir haciendo un recorrido por distintas imágenes gráficas. Algunas son características y iconos de esta teoría. Y primero, conocer que el cerebro no percibe los elementos aislados, sino que tiende a agruparlos de manera coherente. Por ejemplo, vemos esta imagen y estamos viendo un retrato, un primer plano de un rostro. Sin embargo, podemos descubrir que está construido por pequeños elementos, que son otros retratos, que están agrupados a partir de cierto orden con los colores y las texturas para que se pueda generar este rostro. Todo es más que la suma de sus partes. Este es uno de los fundamentos principales de esta teoría, que lo vamos a poder ir viendo a partir de que vayamos conociendo las leyes. Entonces, las tareas que el cerebro hace cuando percibe se basa en localizar contornos y separar objetos, destacando lo importante de lo accesorio. Esto lo vamos a ver en la ley de figura-fondo. Unir y agrupar elementos, lo vamos a ver en la ley de similitud, continuidad, destino común, como también comparar elementos, a partir de la ley de contraste o similitud. Rellenar huecos en imagen percibida para que se vea como un todo integrado y coherente, lo vamos a ver en la ley de cierre. La ley de figura-fondo dice que la figura se separa de un fondo. El fondo es este campo de apoyo, la figura es la forma. Y pueden ser una figura simple sobre un fondo simple, o puede ser semicompleja sobre fondo complejo, o fondo simple sobre o figuras complejas sobre fondo complejo. Depende del diseño. Y en este caso también sea la ambigüedad, en donde podemos ver que la figura tiende a, por la forma que tiene el encuadre, tiende a ser o un rostro o unas flores y una mariposa. Podemos ver en este caso una figura compleja sobre un fondo complejo, y también se da esta ambigüedad en donde no se pueden ver los dos al mismo tiempo. O se ve la figura o se ve el fondo. O vemos el rostro del Quijote o vemos al Quijote en el caballo y el molino de fondo. Y en este caso, Marcelo, ¿vos qué ves acá? Estas tres imágenes que representan la ley de figura-fondo juegan a que el espectador, el observador, vaya y vuelva entre una ambigüedad. Por ejemplo, en el primero de los casos, el trompetista se recorta en negro sobre fondo blanco, pero también se recorta un rostro de mujer. En el segundo caso, un ida y vuelta también, desde el frente hacia el fondo, el observador puede percibir una mujer anciana o una mujer joven. En el tercero de los casos, en forma de imagen en positivo, la copa en blanco sobre un fondo negro, ese fondo negro también lleva a poder percibir dos rostros enfrentados. O sea, hay un juego de ida y vuelta entre el frente y el fondo, la figura y el fondo, entre lo positivo y lo negativo, entre la definición o mayor grado de iconicidad que pueda tener cada una de las imágenes, porque la mujer anciana tiene un cierto grado de iconicidad mucho mayor que el trompetista o la copa. Tal cual. También, bueno, otra ley es la ley general de la buena forma o pregnancia. Esto también tiene que ver con que el ojo tiende a buscar, a agrupar las formas de la manera más simple que sea posible y tratando de que haya coherencia en las formas. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo, Marcelo? En este caso, por ejemplo, podemos hacer un juego dividiendo, superponiendo algo sobre la imagen del elefante en la parte inferior. Si ocultamos o tapamos la parte inferior, vamos a ver en forma normal un elefante. Si hacemos a la inversa, tapamos la parte superior del animal,
vamos a ver 5 patas y ahí se da justamente el engaño visual. Bueno, y ese engaño visual ocurre también aquí, ¿no es cierto? En este caso lo mismo, las 3 columnas que se ven abajo, arriba se intercalan o se genera una especie de figura imposible para el observador. La ley de cierre o completud también invita al ojo a completar las formas. O sea, tendemos a cerrar y completar con la imaginación esas partes que faltan en la forma. En el caso, Cecilia, en el caso Sí. del logo de Carrefour, no muchos conocen que Carrefour está representado por esa marca, pero en contraforma la C mayúscula se percibe como incompleta, por eso el ojo tiende a cerrar la forma de la C. Claro, y lo mismo también en el caso del panda, que es un poco más evidente, que justamente aquí es como que se tiende a cerrar la parte que falta de la forma. Una gran obra de Fukuda, una gran obra gráfica de Fukuda, este diseñador japonés, que juega entre dos figuras humanas en blanco sobre negro superior, en la parte superior, y en la parte inferior intercalada una tercera figura. Este juego visual óptico lo logra Fukuda de la mejor manera. También tenemos la ley de contraste, que va a tener que ver con la posición de los distintos elementos, pero también puede llegar a ser un contraste por color, puede ser por forma, por textura, depende cuál es la cualidad del objeto que se pone en contraste. En este caso estamos viendo un contraste por tamaño. Como en este caso vemos un contraste de claroscuro de blanco y negro, y fíjense también cómo a partir de este contraste se genera una nueva interpretación, porque uno está viendo la figura de frente, pero también ve la figura de perfil del rostro. En este caso, Cecilia, Sí. ese body art, que podemos considerarlo Sí. como body art, el frente y el perfil, la simultaneidad entre la imagen del rostro de frente y de perfil hace justamente, y sobre todo el contraste entre blanco y negro, ¿no? El alto contraste. Está buenísima. Bueno, la ley de proximidad es aquella ley que tiende a agrupar los elementos que se ven en una distancia menor. Son unos ejemplos que tienen un efecto óptico. Si vemos las líneas verticales, están separadas por una distancia siempre la misma, pero al tener esa imagen superpuesta, parece como que se quiebran, como que se doblan. ¿No es cierto, Marcelo? Exacto, el efecto óptico, además de proximidad, juega líneas de forma radial desde un centro y una superposición de bandas verticales que justamente la superposición logra esa distorsión que el cerebro percibe, ese engaño, es un engaño visual para el cerebro. Ah. La ley de similitud o semejanza, también a partir de las formas o los tamaños, o también por color. Hay una doble lectura, por un lado, representa en una calle que podría ser una calle neoyorquina, taxis agrupados de una determinada manera. Pero en la complejidad, en el total, forman una botella y al pie está reforzado el mensaje con un texto que está anclado justamente para identificar una marca de bebida. Sí, también para identificar la ciudad, porque dice Absolute Apple, o sea, por la gran manzana. La gran manzana, claro. Bueno, esta me encanta, esta que no encontramos quién era el autor de esta imagen. En esta en esta imagen vemos la ley de proximidad que, fíjense, el orden de la agrupación de la gente está ubicado de cierta manera y también superpuesta a esta baranda de fondo que parece una partitura. La idea justamente es poder generar estos intervalos entre blancos y negros para que se lea como que fueran una partitura escrita, o sea, a modo de metáfora. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, este es otro ejemplo en donde los elementos están organizados de cierta manera que tienden como a conformarse dentro de un cuadrado. Bueno, en esta imagen hay un agrupamiento de elementos de la naturaleza,
hay una disposición de los elementos, una elección del color fundamentalmente, una simetría, bandas en amarillo que son propias de cada elemento en este caso. Si uno hace un análisis más exhaustivo puede descubrir que esos choclos están dispuestos de una manera, pero están completos y están incompletos. O sea, en ese sentido se logra una similitud o semejanza. Sí, y también que es una imagen presentada a modo de set. Esto no está retocado, sino que es original, y eso es interesante también, ver cómo las texturas están conformadas a partir de la propiedad de cada elemento. En el caso de similitud hay organización por forma, por tamaño, por distancia. Podrían ser todos dados pertenecientes a distintos tipos de juegos, pero por forma, por color, por proximidad, el cerebro intenta agruparlos en un todo. Y en este caso también es interesante cómo las letras y los números pasan a jugar una doble ambigüedad, porque uno puede leer: este mensaje está para demostrar las cosas. Como por más que se reemplace un número por una letra, intentamos en el conjunto leerlo de una manera coherente. Sí, acá también se ve esto de la ambigüedad. O sea, si nos concentramos en ver los números, probablemente no podemos leer. Y si nos concentramos en tratar de leer, los números van a ser letras, justamente por una cuestión que tiene que ver con la forma de los números. En el caso de la imagen que se nos presenta a continuación, ese agrupamiento de tomates, de objetos de la naturaleza, están organizados de una forma coherente, por forma, por color, dispuestas por grado de maduración también, podría ser, o de variedad de los elementos. Y generando esa gradación de color también, ¿no? Exacto, en su conjunto se percibe un todo. Movimiento o destino común son esos elementos que se desplazan hacia una misma dirección y tienden a verse como un mismo conjunto. Toda esta imagen que se nos presenta con una ilusión óptica bien marcada, bien definida, si el observador fija su vista hacia un punto central y detiene su vista, va a descubrir que todas esas líneas zigzagueantes, onduladas, van a moverse, justamente el juego de esta ilusión es el juego del movimiento. Y también eso está logrado por el uso del color ubicado de esa manera alternada y en la gradación de tamaño, o sea, por la fuga, digamos que los colores y las formas que se ven más grandes fugan hacia ese centro, más allá de las ondulaciones que generan el movimiento óptico de la imagen. Exacto. Y la ley de continuidad dice que los elementos son conectados a través de líneas imaginarias en lugar de ver puntos o grupos de puntos. En este caso podemos decir que es una infografía, se presenta como una infografía, y tiene mucho que ver con la disposición, organización formal de un parlamento, por ejemplo, de los asistentes a un parlamento, y por color identifica alguna u otra característica. En la imagen que se nos presenta a continuación podemos ver que del lado derecho aparece un cielo estrellado y a la izquierda están dispuestas por grado de luminosidad los elementos en forma ordenada. Y a modo de cierre, una última imagen, traemos una obra de Paloma Rincón, que es una fotógrafa. Les invito a que busquen su obra en Instagram. Podemos ver también aquí los elementos ubicados de manera equidistante, ¿sí? Continuos, también se ve esta continuidad, y también acá se da la anomalía, este concepto que estuvimos viendo en el trabajo práctico anterior, a partir de ese quiebre en ese sector de la composición con la imagen, bueno, que es diferente, todos estamos viendo. Y para finalizar vamos a invitarlos a que recorran la bibliografía correspondiente, que es un refuerzo a todas estas presentaciones. Como está citado al pie, Guillermo González Ruiz, Horacio Winehouse y Wissue Wong, quienes son referencia obligatoria para toda esta bibliografía, para toda esta teoría de la Gestalt.
Nos vemos. Gracias.